Le ordenó a la mujer de la limpieza pilotar el helicóptero solo para humillarla frente a todos. Nadie imaginaba quién era ella en verdad. Y esa mañana, el hombre más soberbio de la torre descubriría que el cielo ya tenía dueña. El viento en lo alto de la torre celeste tenía un sonido propio. No era el rumor de la calle, ni el murmullo de las oficinas. Era un silbido limpio, afilado, que solo escuchaban quienes se atrevían a subir hasta el helipuerto. Y allí, con las manos firmes sobre el palo de un trapeador, estaba Isabel. Para todos en el edificio, ella era simplemente Isa, la señora que llegaba antes que el sol y limpiaba los pisos que otros ni siquiera se molestaban en mirar. Nadie le preguntaba su apellido. Nadie recordaba su rostro al cruzarla en el ascensor. Se había vuelto invisible con una facilidad que en el fondo le dolía y la protegía al mismo tiempo. Aquella mañana el cielo estaba despejado como pocas veces. Isabel se detuvo un instante frente al helicóptero blanco que descansaba en el centro de la plataforma, y algo en su pecho se apretó. No era la máquina lo que la conmovía. Era lo que esa máquina le recordaba. Cerró los ojos apenas un segundo, respiró el aire frío de las alturas y volvió a su tarea como si nada. Fue entonces cuando se abrió la puerta de acceso con un golpe seco. «Vaya, vaya, miren nada más quién decidió adornar mi helipuerto esta mañana». La voz pertenecía a Damián Robles, el gerente general de la torre. Caminaba con esa seguridad exagerada de quien confunde el cargo con el valor, y detrás de él lo seguían, como sombras que ríen a destiempo, dos ejecutivos. Bruno, que celebraba cada palabra de su jefe con una carcajada ensayada, y Cristóbal, que aplaudía todo con la mirada. Isabel bajó apenas la cabeza y siguió trabajando. «Buenos días, señor Robles», dijo, con una serenidad que no pedía permiso para existir. «Buenos días», repitió él arrastrando las palabras con burla. «Dime una cosa, ¿tú sabes cuánto cuesta esta belleza que estás limpiando alrededor?» Señaló el helicóptero con un gesto amplio teatral. «Más de lo que tú ganarías en varias vidas, querida». Bruno soltó una risa. Cristóbal negó con la cabeza, divertido, como si aquello fuera el mejor espectáculo de la semana. Isabel no respondió. Apretó suavemente el mango del trapeador y continuó pasando el paño por el borde de la plataforma con la calma de quien ha aprendido que el silencio, a veces, es la única dignidad que no te pueden quitar. Pero el silencio, para hombres como Damián, era una provocación. «¿Sabes qué es lo gracioso?», insistió acercándose. «Que gente como tú mira estas máquinas como si fueran de otro mundo, como si el cielo fuera un lugar prohibido para ustedes». Se giró hacia sus dos acompañantes, buscando aprobación, y la encontró en dos sonrisas serviles. «Apuesto a que jamás en su vida se ha subido a algo que vuele más alto que una escalera». La observación cayó pesada en el aire. Bruno se cubrió la boca. Cristóbal miró hacia otro lado para no reírse tan fuerte. Isabel levantó los ojos. Solo eso. Los levantó despacio, y en ellos no había rabia. Había algo mucho más incómodo para quien la humillaba. Había paz. «El cielo no le está prohibido a nadie, señor», respondió con voz baja. «Solo a quien tiene miedo de mirarlo». Por un segundo, apenas un segundo, la sonrisa de Damián se congeló. No esperaba una respuesta así, no de ella. Pero la incomodidad se le pasó rápido, porque los hombres como él no soportan que una verdad sencilla los toque delante de otros. Y cuando no pueden responder con razón, responden con crueldad. «Ah, ¿ahora resulta que la señora de la limpieza es filósofa?». Caminó en círculos, disfrutando de su propio veneno. «Muy bien, muy bien. Ya que eres tan valiente con las palabras, hagamos algo interesante». Se detuvo justo frente al helicóptero, puso una mano sobre la puerta de la cabina y la abrió con un gesto grandilocuente, como quien abre un cofre ante alguien a quien considera inferior. «Súbete», dijo. «Adelante, enciéndelo, pilótalo».
El viento volvió a silbar entre las aspas quietas. «Perdón». Isabel lo miró sin comprender del todo. «Lo que oíste». Damián sonrió, y esta vez su sonrisa era pura maldad disfrazada de juego. «Súbete a mi helicóptero y demuéstrame que puedes hacerlo. Si logras encenderlo siquiera, si logras levantarlo 1 centímetro del suelo». Hizo una pausa dramática, saboreando cada sílaba. «Te juro que me caso contigo, aquí mismo». Bruno estalló en carcajadas. Cristóbal se dobló hacia adelante, muerto de risa, secándose una lágrima del ojo. «Jefe, es usted implacable», logró decir Bruno entre risas. «La va a hacer llorar». «No, no», replicó Damián disfrutando. «Solo le estoy dando la oportunidad de su vida. Piénsalo, Isa. Podrías dejar de trapear pisos y convertirte en la esposa del gerente. Solo tienes que hacer volar esta pequeña maravilla. ¿No es un trato justo?» La humillación no estaba en las palabras. Estaba en las risas, en las miradas, en la certeza absoluta de aquellos 3 hombres de que estaban frente a alguien inferior, alguien a quien podían usar como entretenimiento antes de empezar su jornada. Era el tipo de crueldad que no deja marcas visibles, pero que se clava hondo, en el lugar donde una persona guarda su valor. Y sin embargo Isabel no bajó la mirada. Miró el helicóptero, miró la cabina abierta, miró aquellos controles que conocía mejor que las líneas de su propia mano, y algo se movió en su interior. No era orgullo herido, era memoria. Era un rostro querido diciéndole, tiempo atrás, entre risas: «El día que quieras llorar, hija, sube y vuela. Allá arriba nadie te ve las lágrimas». Apoyó el trapeador contra la baranda, con cuidado, casi con ternura, como quien deja descansar a un viejo amigo. «¿Está usted seguro de lo que acaba de ofrecer, señor Robles?», preguntó, y en su voz había algo nuevo. Una firmeza que hizo que por un instante las risas de Bruno y Cristóbal se apagaran solas. Damián frunció el ceño, molesto por el cambio de tono. «Segurísimo», dijo cruzándose de brazos. «¿Por qué? ¿Te arrepientes antes de empezar? Anda, no te preocupes, nadie esperaba nada de ti de todas formas». «No me arrepiento». Isabel dio un paso hacia la cabina. «Solo quería que hubiera testigos». Bruno dejó de reír. Cristóbal miró a su jefe, confundido. «¿Testigos de qué?», preguntó Damián con una risa que ya no sonaba tan segura. «De cómo la señora de la limpieza no sabe ni por dónde se abre la puerta». Pero la puerta ya estaba abierta, y Isabel ya tenía un pie sobre el estribo. Se detuvo. No subió del todo. Se giró hacia los 3 hombres con una calma que resultaba casi aterradora, porque no encajaba con nada de lo que ellos creían saber sobre ella. «Antes de subir, permítame preguntarle algo, señor Robles». Su voz era suave, pero cada palabra caía con el peso de una piedra en agua quieta. «¿Usted sabe quién construyó esta torre? ¿Quién compró este helicóptero? ¿Quién firmó los sueldos que ustedes cobran cada fin de mes?» El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio de la burla, era el primer silencio de la duda. «¿A qué viene eso?». Damián intentó recuperar el control, pero su voz lo traicionó apenas. «Eso lo firma la empresa, el Grupo Arrieta. ¿Y a ti qué te importa?». Isabel sonrió. No fue una sonrisa de victoria, fue una sonrisa cansada, la de alguien que lleva demasiado tiempo cargando un peso en silencio. «El Grupo Arrieta», repitió ella despacio, como si el nombre tuviera un sabor propio. «Qué curioso que lo menciones», y sin decir una palabra más, subió a la cabina. Sus manos se movieron sobre los controles con una naturalidad que hizo que a Bruno se le borrara por completo la sonrisa. No tanteó, no dudó, no buscó nada. Cada interruptor, cada palanca, parecía estar exactamente donde sus dedos ya sabían que estaría. Damián dio un paso atrás, sin entender. ¿Qué está haciendo?», murmuró Cristóbal. Entonces se escuchó. Un zumbido grave, profundo, que nació desde el corazón de la máquina y comenzó a crecer.
Las luces del tablero se encendieron una tras otra, como estrellas despertando. Y lentamente, con un rugido que hizo temblar el suelo bajo los pies de los tres hombres, las aspas del helicóptero empezaron a girar, primero despacio, luego más rápido, hasta convertirse en un círculo furioso que levantó el viento y despeinó a Damián, que ahora miraba la escena con la boca entreabierta y el rostro pálido. ¡Esto es imposible!, balbuceó. ¡Apaga eso! ¡Apágalo ahora mismo! ¡No sabes lo que estás haciendo! Pero Isabel sí sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente quién era. Se giró hacia él desde la cabina con el rugido de las aspas de fondo, y aunque sus palabras quedaron ahogadas por el estruendo, Damián pudo leerlas claramente en sus labios. «Todavía quiere casarse conmigo, señor Robles». Y en ese instante, mientras el helicóptero temblaba listo para elevarse y los tres hombres retrocedían atónitos, algo cayó al suelo desde el bolsillo del uniforme de Isabel. Una tarjeta pequeña, plastificada, que el viento de las aspas arrastró justo hasta los pies de Damián. Él la miró, se agachó, la recogió con manos temblorosas, y cuando leyó lo que decía, el color abandonó por completo su rostro. Damián Robles sostenía la tarjeta entre los dedos como quien sostiene algo que quema. El viento de las aspas seguía golpeándole el rostro, despeinándolo, pero él ya no lo sentía. Toda su atención estaba en aquellas letras plateadas grabadas sobre fondo oscuro, letras que su cerebro se negaba a aceptar, aunque sus ojos las leyeran una y otra vez. Isabel Arrieta Vega, presidenta, Grupo Arrieta. «No», murmuró, y su voz apenas salió. «No, esto es una broma, una falsificación. Tú...» Levantó la mirada hacia la cabina. Isabel había apagado el motor. Las aspas comenzaban a perder fuerza, girando cada vez más lento, hasta que el silbido del viento en las alturas volvió a ser el único sonido sobre el helipuerto. Ella descendió con una tranquilidad que no encajaba con nada, ajustándose el uniforme de trabajo como si acabara de terminar una tarea cualquiera. «No es una falsificación», dijo ella, extendiendo la mano. «Y creo que eso me pertenece». Bruno y Cristóbal se habían quedado petrificados, uno a cada lado de su jefe, como dos figuras de cera. La risa se les había secado en la garganta. Cristóbal fue el primero en atreverse a hablar, y lo hizo con un hilo de voz. «Señor Robles, la presidenta del Grupo Arrieta, nadie la conoce en persona, nunca vino, nunca se dejó ver. Dicen que vive fuera del país, que desapareció», completó Isabel tomando la tarjeta de entre los dedos temblorosos de Damián. «Sí, eso dicen, y durante mucho tiempo dejé que lo dijeran». Damián retrocedió un paso. Su seguridad, esa coraza que se había construido a base de gritos y de humillar a quienes no podían responderle, se agrietaba frente a él en tiempo real. Buscó desesperadamente en su memoria cada palabra que le había dicho a aquella mujer en los últimos tiempos, cada burla, cada gesto de desprecio, y cada recuerdo le caía encima como una piedra. Yo no sabía», tartamudeó. «Señora Arrieta, todo esto fue un malentendido, una broma inofensiva entre compañeros. Yo jamás...» «Compañeros», repitió ella, y por primera vez algo en su voz se endureció. «¿Qué palabra tan grande para usarla ahora?» Se giró y caminó hacia la baranda del helipuerto, dándole la espalda. Contempló la ciudad extendida a sus pies, ese mar de edificios y calles diminutas, y respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era de reproche, era algo mucho más profundo, era el peso de una historia que nunca había contado. «¿Sabes por qué estaba trapeando estos pisos, Damián?», preguntó sin girarse. «¿Por qué la presidenta de una de las empresas más grandes del país se levantaba antes del amanecer para limpiar los rincones que nadie mira?» Nadie respondió. Nadie se atrevía.
porque quería ver con mis propios ojos en qué se había convertido la empresa que mi padre construyó con sus propias manos. Y entonces, allá arriba, entre el cielo y la ciudad, Isabel empezó a contar. Habló de un hombre llamado Aurelio, su padre, que había llegado a la ciudad sin nada más que un par de manos dispuestas y un sueño demasiado grande para su bolsillo vacío. Habló de cómo ese hombre había trabajado en los oficios más humildes, de cómo había barrido calles, cargado bultos, dormido en cuartos que compartía con otros 10 hombres, y habló de cómo, poco a poco, con una terquedad hermosa, había ido construyendo algo, primero un pequeño taller, luego una empresa de transportes, y después, cuando ya nadie lo creía posible, todo un grupo que llegó a tocar el cielo. Literalmente. Él amaba volar, dijo Isabel, y una sonrisa triste le cruzó el rostro. Decía que allá arriba todos los hombres eran iguales, porque desde el cielo no se ven los trajes caros ni los uniformes gastados. Solo se ve la tierra. Me enseñó a pilotar cuando yo era muy joven. Este helicóptero posó la mano sobre el casco frío de la máquina. Fue el último que compró antes de irse. Voló en él hasta el final. Damián tragó saliva. Sentía que cada palabra lo iba encogiendo, volviéndolo más pequeño frente a la inmensidad de lo que estaba escuchando. Cuando mi padre partió, continuó ella, yo no quise saber nada de la empresa. El dolor era demasiado. Firmé unos papeles, dejé todo en manos de directivos y de gerentes y me marché lejos, muy lejos, a un lugar donde nadie supiera mi apellido. Pensé que huir era lo mismo que sanar. Negó con la cabeza. Me equivoqué. Uno no sana huyendo. Solo aplaza el momento de mirar de frente lo que duele. Bruno bajó la mirada. Cristóbal apretó los labios. Algo en el relato los estaba tocando en un lugar que no sabían que tenían. Con el tiempo empezaron a llegarme cartas, dijo Isabel. Cartas de trabajadores que ya no estaban en la empresa. Cartas que hablaban de despidos sin motivo, de tratos injustos, de gente humillada. Cartas que hablaban de un edificio donde los de arriba habían olvidado que fueron construidos por los de abajo. Y una de esas cartas se detuvo. Respiró. Una de esas cartas mencionaba tu nombre, Damián. El gerente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Así que decidí volver, continuó ella, pero no como la presidenta. Nadie me habría mostrado la verdad si llegaba con guardaespaldas y trajes elegantes. Todos habrían sonreído, todos habrían fingido. Así que volví como lo que mi padre siempre fue en el fondo. Una persona sencilla, con un trapeador en la mano y los ojos bien abiertos. ¿Y sabes qué encontré? Damián no pudo responder. No le salía la voz. Encontré exactamente lo que temía, dijo Isabel. Encontré a un hombre que trata a los suyos como si valieran menos por el trabajo que hacen, que confunde el poder que le prestaron con un poder que le pertenece, que humilla a una mujer de la limpieza para divertir a 2 personas que le ríen las gracias por miedo a perder su puesto. Se giró hacia Bruno y Cristóbal, que se encogieron. Sí, por miedo, lo vi en sus ojos cada vez que reían. Un silencio espeso cayó sobre el helipuerto. La ciudad seguía rugiendo abajo, ajena a todo. Arriba, 4 personas se enfrentaban a una verdad que lo cambiaba todo. «Señora Arrieta», dijo Damián finalmente, y su voz se quebró. «Le pido disculpas. Le pido disculpas de todo corazón. Fui un imprudente, haré lo que sea. Renunciaré si es necesario. Solo le ruego que no». Isabel levantó una mano pidiéndole silencio, y lo que dijo a continuación lo dejó sin aire. «No voy a despedirte, Damián». El gerente parpadeó, confundido. «¿Qué? No voy a despedirte», repitió ella. «Al menos no todavía, porque despedirte sería demasiado fácil. Sería resolver mi conciencia en un segundo y marcharme, y tú seguirías siendo exactamente el mismo hombre en tu próximo empleo, humillando a la próxima persona invisible que encuentres. No. Lo que voy a hacer contigo es mucho más difícil.
para los dos. Se acercó a él y lo miró directamente a los ojos, sin rencor, pero sin una gota de debilidad. «Vas a conocer a la gente que humillas», dijo. «Vas a saber sus nombres. Vas a conocer sus historias, vas a entender qué cargan sobre los hombros cuando llegan cada mañana a este edificio con una sonrisa que tú nunca te molestaste en mirar. Y solo entonces, cuando de verdad hayas entendido, decidiré qué hacer contigo». «No, no comprendo», murmuró Damián. «Lo comprenderás», dijo ella. «Empezando por una persona. Hay un joven en esta torre. Trabaja en mantenimiento. Se llama Mateo». Los ojos de Isabel se clavaron en los de Damián con una intensidad nueva. «Dime, ¿sabes algo de él? ¿Sabes por qué llega siempre con el rostro cansado? ¿Sabes qué lo espera cada noche cuando termina su turno y baja de este edificio?» Damián bajó la mirada avergonzado. «No, no lo sé. Lo suponía». Isabel suspiró. «Ayer mismo lo trataste como si fuera un estorbo. Lo vi. Le gritaste delante de todos por una tubería que no era su responsabilidad. Y él, en lugar de responderte, agachó la cabeza y siguió trabajando. ¿Sabes por qué no te respondió? ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder su empleo», dijo Damián, y por primera vez sonó como una confesión, no como una excusa. «Porque si pierde este empleo», dijo Isabel con voz grave, «pierde mucho más que un sueldo. Pero esa historia no me toca a mí contártela. Te la va a contar él mismo. Mañana». Se apartó de él y caminó de nuevo hacia el helicóptero. Acarició la puerta de la cabina con una ternura que solo entienden quienes han amado y perdido. «Papá», susurró, tan bajo que apenas ella misma se escuchó. «Prometí que iba a arreglar lo que dejamos roto, y lo voy a cumplir». Se volvió una última vez hacia los tres hombres antes de dirigirse a la puerta de acceso. «Mañana, al amanecer, los tres van a estar aquí», ordenó. «No como jefes, no como ejecutivos. Van a venir a escuchar. Y les advierto una cosa, lo que oigan va a cambiarles la vida. O al menos eso espero por el bien de ustedes». Abrió la puerta. El aire cálido del interior del edificio le tocó el rostro. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo y dijo sin girarse: «Ah, y Damián, sobre tu propuesta de matrimonio de esta mañana». Una sombra de sonrisa, apenas perceptible, le cruzó los labios. «Descuida. Yo ya estuve casada con el amor de mi vida, y ningún hombre que humille a otro para divertirse podría llenar jamás ese lugar». Y desapareció escaleras abajo, dejando a los tres hombres solos en el helipuerto, con el viento silbando entre las aspas ya quietas y una verdad demasiado grande cayéndoles encima. Damián se quedó mirando la tarjeta que aún tenía en la mano. La leyó una vez más: Isabel Arrieta Vega, presidenta, y por primera vez en muchos años algo se movió dentro de su pecho. No era miedo a perder su puesto. Era algo peor. Era vergüenza. La vergüenza limpia y punzante de quien por un instante se ve a sí mismo tal como es. Bruno se acercó a él, cauteloso. «Jefe, ¿qué vamos a hacer?» Damián no respondió enseguida. Miró hacia la puerta por donde había desaparecido Isabel. Luego miró la ciudad, tan lejos, tan pequeña desde allá arriba, y comprendió que quizás su padre tenía razón. Desde el cielo no se ven los trajes caros. Solo se ve la tierra, y en la tierra todos caminamos igual de descalzos. «Mañana», dijo por fin, con una voz que ninguno de los dos le había escuchado nunca. «Mañana vamos a escuchar». Y por primera vez en mucho tiempo, aquella orden no sonó a soberbia, sonó a miedo, pero también muy en el fondo sonó a la primera semilla de algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. El amanecer siguiente llegó con un cielo de un gris suave, casi tímido, como si la mañana misma supiera que algo importante estaba por ocurrir en lo alto de la torre celeste. Damián Robles fue el primero en llegar al helipuerto. No había dormido. Toda la noche había dado vueltas en la cama, persiguiendo el eco de una frase que no lo dejaba en paz.
Vas a conocer a la gente que humillas. Llegó con el cuello del saco levantado contra el frío, sin la seguridad ruidosa de siempre, con el paso de un hombre que camina hacia algo que no puede controlar. Bruno y Cristóbal aparecieron poco después, en silencio, evitando mirarse. Ninguno de los dos había encontrado las palabras para hablar de lo ocurrido. Algunas verdades, cuando caen, dejan a las personas sin idioma. Isabel ya estaba allí. Pero esa mañana algo era distinto en ella. Su porte era el mismo, sereno, firme. Sin embargo, ahora nadie la miraba como a una mujer invisible. Su presencia llenaba el espacio de una manera nueva, y los tres hombres, sin darse cuenta, se acomodaron frente a ella como alumnos frente a una lección que tardaron demasiado en merecer. Junto a Isabel había otra persona. Una mujer de edad avanzada, de manos ásperas y mirada bondadosa, que sostenía entre los dedos una taza de café humeante. Era Rosa, la portera del edificio, la que abría las puertas antes que nadie y las cerraba cuando ya todos se habían ido. A Rosa la conocen todos y no la conoce nadie, dijo Isabel presentándola. Lleva más años en esta torre que cualquiera de ustedes. Estuvo aquí cuando mi padre aún caminaba por estos pasillos. Ella los vio a todos crecer, los vio llegar jóvenes, ambiciosos, llenos de sueños, y los vio cambiar. Rosa dio un pequeño sorbo a su café y miró a Damián con una ternura que a él le resultó insoportable, porque no la merecía. «Yo lo recuerdo el primer día, señor Robles», dijo la anciana con voz cálida. Llegó tan nervioso que se le cayeron los papeles en la entrada. Yo los recogí con usted. Me dio las gracias 3 veces. Era un buen muchacho entonces. Hizo una pausa. Me pregunto a dónde se fue ese muchacho. Damián sintió que algo se le rompía en el pecho. No recordaba ese día. Había olvidado por completo al joven asustado que alguna vez fue, enterrado bajo capas y capas de arrogancia acumulada como polvo sobre un mueble abandonado. «No lo sé, Rosa», murmuró, y fue lo más honesto que había dicho en mucho tiempo. «De verdad que no lo sé». Isabel dejó que ese silencio respirara. Luego, con voz suave, dijo: «Ahí viene quien necesitan conocer». La puerta de acceso se abrió, y por ella apareció un joven de mantenimiento. Traía las manos manchadas de trabajo y en el rostro esa fatiga silenciosa de quien carga cosas que no se ven. Era Mateo. Al notar la presencia de los ejecutivos, se detuvo en seco, tenso como un animal que reconoce el peligro. «Señor Robles», dijo con la voz baja, «me dijeron que querían verme aquí. Si es por lo de la tubería, le juro que yo no fui el responsable, yo solo...» «Mateo», lo interrumpió Isabel con dulzura, «nadie te va a reprender. Al contrario, estamos aquí para escucharte». Se acercó a él. «¿Me permites hacerte una pregunta? Y quiero que respondas con la verdad, sin miedo. Aquí nadie va a usar tus palabras en tu contra. Tienes mi palabra, y mi palabra en este edificio vale más que la de cualquiera». El joven la miró confundido. No entendía por qué la señora de la limpieza hablaba con semejante autoridad, pero había algo en sus ojos que le dio confianza. Asintió despacio. «¿Por qué llegas siempre tan cansado, Mateo?», preguntó ella. «Antes de venir a este edificio, ¿de dónde vienes?». El joven bajó la mirada. Sus manos, esas manos jóvenes ya demasiado gastadas para su edad, se apretaron una contra la otra. «Yo», comenzó y le costó continuar. «Antes de venir aquí, paso la madrugada en otro lado». «¿En qué otro lado?». Mateo tragó saliva. Miró a Damián, temiendo el desprecio de siempre. Pero el gerente por primera vez no lo miraba con superioridad. Lo miraba con una atención muda que el muchacho no supo interpretar. «¿En un hospital?», dijo finalmente. «Bueno, en su casa antes y luego lo llevo. Mi hermano menor está enfermo, muy enfermo. Necesita un tratamiento que es caro, muy caro. Nuestros padres ya no están, así que quedamos solo él y yo. Yo soy todo lo que tiene».
Su voz se quebró apenas, pero él la sostuvo con una fuerza que dolía. Trabajo aquí de día, en las noches hago repartos. Y en la madrugada cuido de él, le pongo sus medicinas, lo acompaño para que no tenga miedo, porque cuando despierta y no me ve, se asusta. Duermo lo que puedo. A veces son un par de horas, a veces ni eso. El helipuerto quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a interrumpir. Por eso a veces llego con el rostro cansado, continuó Mateo, casi disculpándose. No porque no quiera trabajar bien. Trabajo con todo mi corazón. Este empleo es lo único que mantiene vivo a mi hermano. Si lo pierdo... No terminó la frase. No hacía falta. Damián sintió que las piernas le fallaban. Recordó con una claridad brutal la escena de no hacía mucho. Él, gritándole a este muchacho delante de todos por una tubería rota que ni siquiera era su responsabilidad. Recordó cómo Mateo había agachado la cabeza y aguantado. Y ahora entendía que mientras él descargaba su mal humor sobre un joven indefenso, ese joven venía de pasar la madrugada sosteniéndole la mano a un hermano enfermo para que no despertara con miedo. «Dios mío», murmuró Damián, y se llevó una mano al rostro. Yo te grité, te humillé delante de todos, y tú venías de... No pudo continuar. Algo se le había atorado en la garganta, algo caliente que le subía desde el pecho y le nublaba los ojos. «No pasa nada, señor», dijo Mateo, y lo más desgarrador fue que lo dijo de verdad, sin rencor. «Usted no sabía. Nadie tiene por qué saber lo que uno carga. Cada quien tiene sus batallas». Y esa frase, dicha con tanta humildad por un joven que tenía todos los motivos del mundo para estar amargado, fue la que finalmente rompió a Damián Robles. El hombre que había humillado a tantos, que había confundido el poder prestado con grandeza propia, se cubrió el rostro con ambas manos y lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. Lloró por Mateo, por el hermano enfermo, por la señora de la limpieza que resultó ser dueña de todo, por el muchacho asustado que él había sido y que Rosa recordaba mejor que él mismo. Lloró por todos los rostros invisibles que había pisado en su camino hacia arriba, sin detenerse jamás a preguntar sus nombres. Isabel lo observaba en silencio. No había triunfo en su mirada, no había venganza. Había algo mucho más difícil de sostener. Había compasión, porque ella sabía que un hombre solo cambia de verdad cuando por fin es capaz de ver el dolor que ha causado. «Ese llanto, Damián», dijo ella con voz suave, «es lo primero decente que te veo hacer desde que llegué a esta torre». Damián levantó el rostro, empapado, y buscó las palabras. No las encontró todas, pero encontró las que importaban. «Mateo», dijo, dando un paso hacia el joven, perdóname por cada palabra. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Y te juro que esto va a cambiar. Tu hermano no va a estar solo en esto. No mientras yo tenga aliento para evitarlo». El joven lo miró, sin poder creer lo que oía. Y algo en su rostro cansado, algo que llevaba mucho tiempo apagado, volvió a encenderse apenas. La esperanza. Isabel se acercó entonces a Mateo y le puso una mano en el hombro. «Escúchame bien, hijo», le dijo. «A partir de hoy, tu hermano va a recibir el mejor tratamiento que exista. No como una limosna, como algo que te ganaste con cada madrugada, con cada turno, con cada vez que elegiste sostenerlo en lugar de rendirte. El Grupo Arrieta tiene un fondo para sus trabajadores que llevaba años dormido, olvidado en un cajón. Yo lo voy a despertar y va a empezar contigo». Mateo se quedó sin palabras, las lágrimas le corrieron por el rostro, silenciosas, y de pronto tomó las manos de Isabel entre las suyas y las apretó con una gratitud tan honda que no cabía en ningún idioma. «Gracias», logró decir. «Gracias, señora. Que Dios la bendiga a usted y a toda su familia». Al escuchar la palabra familia, algo cruzó fugazmente por el rostro de Isabel. Una sombra,
un dolor viejo que ella disimuló enseguida con una sonrisa. Pero Rosa, que la conocía desde niña, lo notó y bajó la mirada hacia su taza de café, guardando un silencio cómplice. «No me des las gracias a mí», respondió Isabel. «Dáselas a mi padre. Este fondo lo creó él hace mucho, porque nunca olvidó de dónde venía. Yo solo estoy cumpliendo su voluntad». Su voz tembló apenas, y la mía. El sol empezaba a asomar entre las nubes grises, tiñendo el helipuerto de una luz cálida y dorada. Damián, aún con el rostro húmedo, se giró hacia Isabel. «Señora Arrieta», dijo. «Dijo usted que iba a decidir qué hacer conmigo cuando de verdad hubiera entendido». Tomó aire. «No sé si ya entendí todo. Creo que me falta mucho. Pero por primera vez quiero entender. Quiero ser el que Rosa recuerda. Dígame qué debo hacer, lo que sea». Isabel lo miró largamente, y en su respuesta había una prueba, una que Damián todavía no alcanzaba a dimensionar. «Hay algo, sí», dijo ella, «pero no es aquí, en esta torre cómoda y alta. Para entender de verdad hay que bajar, hasta abajo del todo». Señaló con la mirada la ciudad que se extendía a sus pies. «Existe un lugar del que mi padre nunca se olvidó, un lugar donde todo empezó, y creo que ya es hora de que tú también lo conozcas». «¿Qué lugar?», preguntó Damián. Isabel no respondió enseguida. Contempló el horizonte, donde el sol terminaba de nacer, y en su rostro se dibujó una mezcla de nostalgia y determinación. «El lugar donde un hombre sin nada aprendió que la grandeza no está en mirar a los demás desde arriba», dijo, «sino en tenderles la mano desde el mismo suelo». Y sin decir más, caminó hacia el helicóptero, abrió la puerta de la cabina y se giró hacia los tres hombres y hacia Mateo con una firmeza que no admitía dudas. «Suban», ordenó. «Los cuatro. Hoy vamos a volar, pero no hacia arriba». Sus ojos brillaron. «Hoy vamos a volar hacia la verdad». El helicóptero se elevó con un rugido firme, y la torre celeste, con toda su altura y su lujo, quedó atrás en cuestión de instantes. Isabel pilotaba con una serenidad que hipnotizaba. Sus manos se movían sobre los controles con la naturalidad de quien respira. Y por primera vez, Damián comprendió que aquella mujer no había fingido nada en la azotea. El cielo era, de verdad, su casa. Mateo iba pegado a la ventanilla con los ojos muy abiertos, contemplando la ciudad desde una altura que jamás había imaginado. Bruno y Cristóbal permanecían en silencio, incómodos, como niños llevados a un lugar que no eligieron. Y Damián miraba a Isabel pilotar, incapaz de apartar la vista de esas manos seguras que sostenían el peso de todos ellos en el aire. «Mi padre decía que volar era la forma más honesta de viajar», dijo Isabel, sin apartar los ojos del horizonte, «porque allá arriba nadie puede fingir lo que no es. El cielo no distingue entre un traje caro y un uniforme gastado. Solo importa si sabes sostener el rumbo». Hizo una pausa. «La vida debería ser así siempre. Pero los hombres inventaron las alturas de los edificios para olvidar que en el suelo todos somos iguales. La ciudad fue cambiando bajo ellos. Los edificios brillantes dieron paso a construcciones más modestas y luego, poco a poco, a calles sin asfalto, a techos de láminas, a un barrio que parecía haber sido olvidado por el mundo. Damián observaba aquello con una mezcla de asombro y vergüenza. Nunca había visto esa parte de la ciudad. Vivía en ella desde siempre, y sin embargo no la conocía. Isabel descendió con precisión en un descampado polvoriento junto a una hilera de casas humildes. Cuando las aspas se detuvieron y bajaron del helicóptero, un grupo de niños corrió hacia ellos curiosos, señalando la máquina con gritos de emoción. Y entonces ocurrió algo que dejó a Damián completamente desconcertado. Doña Isa volvió», gritaron los niños rodeándola. Isabel se agachó y los abrazó uno por uno riendo, llamándolos por sus nombres. Los conocía a todos.
Sabía cuál había perdido un diente, cuál cumplía años pronto, cuál le había prometido portarse bien en la escuela. «¿Ellos la conocen?», preguntó Damián atónito. Fue Rosa quien respondió, con una sonrisa serena. «Doña Isabel viene aquí desde que regresó al país, mucho antes de poner un pie en la torre». La anciana caminó a su lado por la calle de tierra. «Este es el barrio donde nació su padre, donde Aurelio fue niño, descalzo, con más hambre que juguetes. Cuando la señora volvió, lo primero que hizo no fue reclamar la empresa, fue venir aquí, a recordar de dónde salió todo». Isabel los guió a través de las callejuelas estrechas. La gente salía a saludarla y en cada saludo había un cariño genuino del que no se compra. Se detuvieron frente a una construcción pequeña y encalada, sencilla pero cuidada con esmero, con un letrero pintado a mano sobre la puerta: «Comedor Aurelio. Aquí nadie se va con hambre». «Este comedor lo abrí en su memoria», dijo Isabel, y su voz se llenó de una emoción contenida. «Aquí, cada día, se da de comer a quien lo necesita, sin preguntas, sin miradas de lástima, con dignidad, tal como mi padre habría querido». Empujó la puerta. «Pasen». Dentro, unas cuantas mesas largas acogían a familias enteras, a ancianos, a trabajadores que compartían un plato de comida caliente. El olor a guiso llenaba el aire y en las paredes colgaban fotografías antiguas. Damián se acercó a una de ellas y el corazón le dio un vuelco. Era la fotografía de un hombre mayor, de rostro amable y manos grandes, de pie junto a un helicóptero. El mismo helicóptero. Aurelio Arrieta sonreía a la cámara con la sencillez de quien nunca dejó de ser el niño descalzo de aquel barrio, por más alto que hubiera llegado. «Es él», murmuró Damián. «Es él», confirmó Isabel, deteniéndose a su lado. «El hombre que construyó todo lo que ustedes disfrutan hoy, y que, hasta su último día, sirvió platos de comida en este mismo lugar con sus propias manos. Nunca le pareció que estuviera por debajo de él, al contrario, decía que servir era el único trabajo que de verdad engrandecía a un hombre». Damián se quedó mirando la fotografía en un silencio largo. Pensaba en todo lo que había desperdiciado, en cuántas veces había pasado junto a personas, como las de ese comedor sin verlas, en cuánto tiempo había perdido creyéndose grande, cuando la verdadera grandeza cabía entera en las manos sencillas de un anciano sirviendo sopa. «Yo quiero ayudar», dijo de pronto, y las palabras le salieron sin pensarlas. «Aquí, en lo que sea. Sé que no lo merezco todavía, pero déjeme empezar por algo». Isabel lo miró, y por primera vez le sonrió con algo parecido a la aprobación. «Entonces ponte un delantal», dijo. «Hoy sirves tú». Y así, el hombre que días atrás humillaba a una mujer de la limpieza en lo alto de una torre, se encontró de pie detrás de una mesa, sirviendo platos de comida caliente a desconocidos que le agradecían con una calidez que él no sabía que existía. Bruno y Cristóbal, en silencio, se colocaron a su lado e hicieron lo mismo. Mateo, que se sentía en casa entre aquella gente, ayudaba con una sonrisa que le había vuelto al rostro. Fue una anciana, sentada al final de una de las mesas, quien miró a Isabel con ojos entrecerrados, como reconociéndola, y dijo: «Tú eres la hija de Aurelio, ¿verdad? La que se casó con aquel muchacho de las alturas». El aire pareció detenerse. Isabel se quedó muy quieta. «¿Lo conoció usted?», preguntó con la voz apenas audible. «Claro que sí, mija», dijo la anciana con una sonrisa nostálgica. «Todos lo conocíamos. Venía aquí contigo, tomados de la mano. Un muchacho bueno, de esos que ya no quedan. Ayudaba a cargar las ollas, jugaba con los niños». Suspiró. «Qué pena tan grande lo que pasó. Nunca lo olvidamos». Damián, que servía cerca, alzó la mirada. Notó cómo el rostro de Isabel cambiaba, cómo esa fortaleza inquebrantable que la sostenía se agrietaba apenas por un instante. Rosa, a su lado, le puso una mano en el brazo con delicadeza. «Doña Isabel»,
dijo Rosa en voz baja. No tiene que hablar de esto si no quiere. Pero Isabel negó suavemente con la cabeza. Miró a Damián, a Mateo, a Bruno y a Cristóbal, a todos aquellos hombres que habían empezado el camino como uno y estaban terminándolo como otro, y decidió que había llegado el momento de contarlo. Se llamaba Tomás, dijo, y pronunciar ese nombre después de tanto tiempo le costó como si abriera una herida cerrada solo por fuera. Fue el amor de mi vida. Nos conocimos volando, ¿saben? Los dos amábamos el cielo. Él era piloto como yo, como mi padre. Una sonrisa triste le tembló en los labios. Decíamos en broma que nos habíamos enamorado a 1000 metros de altura, donde nadie podía alcanzarnos. Todos escuchaban en un silencio reverente. Hasta los niños se habían quedado quietos. Cuando mi padre partió, yo me derrumbé, continuó Isabel, y Tomás fue quien me sostuvo. Él me prometió que juntos íbamos a cuidar el legado de mi padre, que íbamos a hacer del Grupo Arrieta algo digno de él. Teníamos tantos planes. Su voz se quebró, pero la sostuvo. Un día Tomás salió a volar, un vuelo de rutina, uno de tantos, y no regresó. El comedor entero contuvo el aliento. Lo perdí al poco tiempo de perder a mi padre, dijo Isabel, y una lágrima se le escapó al fin, rodando en silencio. 2 pérdidas, una tras otra. Fue entonces cuando huí, cuando dejé la empresa en manos de extraños y me marché lejos, creyendo que si me alejaba lo suficiente, el dolor no me alcanzaría. Pero el dolor tiene alas, ¿saben? Vuela más alto y más lejos que cualquiera de nosotros. Damián dejó el cucharón sobre la mesa. Sentía el rostro húmedo otra vez, pero esta vez no le dio vergüenza. Por eso volvió, comprendió en voz alta. No solo por la empresa, volvió para dejar de huir. Volví para honrarlos, corrigió Isabel con dulzura. A mi padre y a Tomás. Los dos amaban a la gente. Los dos creían que el verdadero valor de una persona no se mide por lo alto que llega, sino por cuántas manos ayuda a levantar en el camino. Y yo, durante demasiado tiempo, traicioné esa creencia escondiéndome en mi dolor. Miró a Damián directamente a los ojos. Igual que tú traicionaste al muchacho bueno que Rosa recuerda, escondiéndote en tu soberbia. El dolor y el orgullo, Damián, son 2 formas distintas de huir de lo mismo, de mirar de frente lo que somos. Aquellas palabras cayeron sobre Damián con el peso de una revelación. Por primera vez entendió que él y aquella mujer, aparentemente tan distintos, cargaban en el fondo la misma herida. Los dos habían huido. Ella hacia la lejanía, él hacia la arrogancia. Y los dos, ahora, estaban aprendiendo a volver. Isabel se secó la lágrima con el dorso de la mano y respiró hondo, recuperando la firmeza. Pero no los traje aquí para llorar mis pérdidas, dijo alzando la voz para que todos la escucharan. Los traje para que entiendan algo. La torre, el helicóptero, los cargos, los sueldos, nada de eso significa nada si no sirve para levantar a alguien. Mi padre lo sabía, Tomás lo sabía, y hoy ustedes empiezan a saberlo también. Se hizo un silencio hondo, de esos que transforman a las personas por dentro. Y en medio de ese silencio, cuando parecía que la emoción no podía crecer más, la puerta del comedor se abrió de golpe. Un hombre entró agitado, buscando a Isabel con la mirada, y al encontrarla, se acercó casi corriendo. Traía en las manos un sobre viejo, amarillento por el tiempo. «Doña Isabel», dijo sin aliento. «Perdone que la interrumpa. Estábamos limpiando el cuarto donde don Aurelio guardaba sus cosas, como usted pidió, y encontramos esto». Le tendió el sobre con manos temblorosas. Estaba escondido detrás de la fotografía de él con el helicóptero. Tiene su nombre. Y también el de Tomás. Isabel tomó el sobre. Sus manos, tan firmes momentos atrás en los controles del helicóptero, ahora temblaban sin control. En el anverso, con la letra inconfundible de su padre, estaban escritas 5 palabras que le detuvieron el corazón. «Para Isabel, cuando estés lista». Y debajo,
más pequeño, casi como un susurro escrito, sobre lo que le pasó a Tomás. Isabel sostenía el sobre amarillento con ambas manos, y el comedor entero parecía haber enmudecido a su alrededor. Los niños dejaron de jugar. Las cucharas se quedaron suspendidas sobre los platos. Hasta el vapor del guiso pareció detenerse en el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración junto a ella. Sobre lo que le pasó a Tomás, leyó en voz alta, y su voz era apenas un hilo. Mi padre sabía algo, y nunca me lo dijo. Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro con la delicadeza de quien conoce el peso de las heridas antiguas. «Léala cuando esté lista, mija», le dijo con dulzura. «No hay prisa. Esa carta esperó todos estos años. Puede esperar un poco más si lo necesita». Pero Isabel negó con la cabeza. Sus dedos ya rozaban el borde del sobre. «No», murmuró. «Llevo demasiado tiempo huyendo de las cosas que me duelen. Si algo aprendí al volver, es que las verdades no dejan de existir por darles la espalda, solo se hacen más pesadas». Damián se limpió las manos en el delantal y dio un paso hacia ella, sin saber muy bien qué hacer, movido por algo que días atrás habría sido incapaz de sentir, el deseo simple y humano de acompañar a otra persona en su dolor. «¿Quiere que salgamos?», preguntó con suavidad. «¿Para que la lea a solas?» «No», respondió Isabel y lo miró con una firmeza serena. «Quédense, todos ustedes. Vinieron hasta aquí a aprender de dónde salió todo. Y resulta que esta carta también forma parte de esa historia. Es justo que la escuchen conmigo». Abrió el sobre con cuidado, casi con reverencia, como quien desentierra algo sagrado. Dentro había varias hojas dobladas, escritas con la letra grande y firme de Aurelio Arrieta. Isabel las desdobló despacio, respiró hondo y comenzó a leer. «Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy para contártelo mirándote a los ojos, como siempre quise, y también porque, en el fondo de mi corazón, confié en que algún día encontrarías el camino de regreso a este lugar, al barrio donde tu padre fue niño. Sabía que volverías. Los buenos siempre vuelven al suelo del que salieron». A Isabel se le quebró la voz apenas, pero continuó. «Necesito contarte la verdad sobre Tomás. Guardé este secreto porque el dolor que cargabas ya era demasiado grande y temí que esta verdad, en lugar de aliviarte, terminara de romperte antes de tiempo. Pero también supe que llegaría el día en que estuvieras lo bastante fuerte para recibirla. Ese día es hoy». El comedor entero escuchaba en un silencio absoluto. Mateo tenía los ojos húmedos. Bruno y Cristóbal, tan acostumbrados a reír ante todo, no encontraban nada de qué reír ahora. Damián no apartaba la vista del rostro de Isabel. El día que Tomás salió a volar por última vez no fue un vuelo de rutina como todos creyeron. Yo lo supe después, por los reportes que pedí que nadie más viera. Aquella tarde, cuando la máquina empezó a fallar en el aire, Tomás tuvo unos segundos para tomar una decisión. Podía intentar aterrizar de emergencia en el único lugar despejado que tenía cerca. Pero ese lugar, hija, ese lugar estaba lleno de niños. Isabel se detuvo. La hoja le temblaba entre las manos. Una de las ancianas del comedor se llevó la mano a la boca, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, como si ya supiera lo que venía. Era la hora en que los niños de este barrio salían de la escuela y cruzaban ese descampado para volver a sus casas. Tomás lo vio desde el aire, y en lugar de salvarse a sí mismo, giró. Con lo poco que le quedaba de control, apartó la máquina de los niños y la llevó lejos, hacia el terreno vacío del otro lado del río. Salvó a todos esos niños, Isabel. Cada uno de ellos está vivo hoy, porque tu Tomás eligió a los demás antes que a sí mismo. El silencio del comedor se rompió en sollozos contenidos. Isabel bajó las hojas un instante, incapaz de seguir, con el rostro cubierto de lágrimas, y entonces
Desde una de las mesas, una mujer se puso de pie temblando. «Yo estaba ahí», dijo la mujer con la voz rota. «Era una niña. Cruzaba el descampado ese día con mis hermanos. Vimos la máquina venir del cielo y de repente giró, se alejó de nosotros. No entendíamos por qué. Nuestras madres nos abrazaron llorando, dando gracias por un milagro que no comprendíamos». Miró a Isabel con una gratitud que ningún idioma podría contener. Nunca supimos su nombre. Todos estos años rezamos por el ángel que nos salvó sin saber quién era. Se llevó la mano al pecho. Era su esposo. Era Tomás. Isabel se cubrió el rostro con las manos y lloró como no lo había hecho en todos estos años. Pero esta vez, algo era distinto en su llanto. No era solo dolor. Era también un alivio profundo, casi luminoso, el de descubrir que la persona que amó no había muerto por un capricho cruel del destino, sino por la decisión más hermosa que un ser humano puede tomar: elegir la vida de otros por encima de la propia. Damián se acercó a ella. Ya no quedaba en él ni rastro del hombre soberbio de la azotea. Se arrodilló a su lado y, sin decir palabra, simplemente estuvo ahí, sosteniendo el momento con ella. «Todo este tiempo», dijo Isabel entre lágrimas, «creí que lo había perdido a la nada, a un accidente sin sentido. Cargué con esa idea como con una piedra. Y ahora resulta que él no se apagó. Se convirtió en luz». Levantó la mirada hacia la mujer que se había puesto de pie. «Él vive en usted, en sus hermanos, en cada uno de esos niños que hoy son adultos porque él eligió salvarlos». Rosa, que había guardado silencio junto a ella todo el tiempo, habló al fin, con la voz quebrada. «Su padre me lo confió antes de partir, mi hija», confesó la anciana. «Me dijo: Rosa, cuando mi hija esté lista, ella encontrará la carta, y tú estarás a su lado ese día. Por eso nunca me alejé de la torre, por eso la esperé todos estos años. No era solo mi trabajo, era una promesa que le hice a un buen hombre». Isabel abrazó a Rosa con una fuerza que se había contenido demasiado tiempo, y las dos mujeres lloraron juntas, unidas por el amor a un hombre que, incluso desde el silencio de su ausencia, seguía cuidando de las personas que amaba. Cuando por fin logró recomponerse, Isabel se puso de pie y miró las hojas que aún tenía en la mano. Todavía quedaba un párrafo por leer, el último. Lo leyó en voz baja, pero en el silencio del comedor todos lo escucharon. «No te cuento esto para que llores por Tomás, hija. Te lo cuento para que entiendas quién fue, de verdad, y para que recuerdes lo que él y yo siempre supimos, que la grandeza de una persona no se mide por lo alto que vuela, sino por a cuántos está dispuesta a salvar en su caída. Vive así, Isabel. No dejes que ninguna torre, ningún cargo, ninguna herida te haga olvidar el suelo del que venimos. Cuida a la gente, tiende la mano, y cuando tengas que elegir entre salvarte tú o salvar a otro, ya sabes lo que Tomás haría. Con todo mi amor, tu padre». Isabel dobló las hojas con ternura infinita y las apretó contra su pecho. Cuando alzó la mirada, sus ojos, aún húmedos, brillaban con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Era como si toda su historia, cada pérdida, cada huida, cada silencio, se hubiera ordenado de pronto en un único y luminoso propósito. Se giró hacia los 4 hombres que la habían acompañado. «Ahora entienden por qué los traje», dijo. «No para castigarlos, no para humillarlos como fueron humillados otros. Los traje para que conocieran la única lección que de verdad importa, la que mi padre me dejó, la que Tomás firmó con su vida». Su voz se llenó de fuerza. «Podemos volar tan alto como queramos, pero de nada sirve tocar el cielo si en el camino olvidamos tender la mano a quien va cayendo». Damián se puso de pie, con el rostro transformado. Ya no era el gerente arrogante, era un hombre que había visto por fin la verdad. «Señora Arrieta», dijo con la voz firme aunque emocionada,
No sé si algún día podré reparar todo el daño que causé, pero le juro, aquí, delante de toda esta gente, que voy a pasar el resto de mi vida intentándolo. No quiero ser el hombre de la torre, quiero ser el hombre del comedor, el que sirve, el que levanta. Isabel lo miró largamente, y por primera vez le tendió la mano de igual a igual. Entonces, bienvenido de vuelta al suelo, Damián, dijo. Aquí es donde empieza todo lo que vale la pena. Pero justo cuando la calma parecía por fin instalarse sobre el comedor, cuando el llanto se transformaba en abrazos y en sonrisas, el teléfono de Cristóbal comenzó a sonar con insistencia. El ejecutivo respondió y a medida que escuchaba, su rostro fue perdiendo el color. Cuando colgó, las manos le temblaban. «Señora Arrieta», dijo con voz entrecortada, es la empresa. Alguien de la junta directiva convocó una reunión de emergencia. Están aprovechando que usted lleva tiempo lejos de los papeles. Dicen que usted abandonó sus responsabilidades, que no está capacitada para dirigir el grupo de su padre. Tragó saliva. Van a intentar quitarle el control de todo, y la reunión es dentro de muy poco. El aire se congeló en el comedor. Isabel se quedó inmóvil un instante. Luego, lentamente, guardó la carta de su padre junto a su corazón. Y cuando levantó la mirada, ya no había en ella ni una sola lágrima. Solo la firmeza de una mujer que por fin sabía exactamente quién era. «Que convoquen su reunión», dijo con una calma que estremeció a todos. «Preparen el helicóptero, volvemos a la torre». Se giró hacia la puerta y antes de salir, pronunció las palabras que marcarían todo lo que venía. «Es hora de que esa junta conozca a la verdadera hija de Aurelio Arrieta». El helicóptero aterrizó de nuevo sobre la Torre Celeste, y esta vez el aire era otro. Isabel descendió sin el uniforme de limpieza. Se había cambiado en el trayecto y ahora vestía con la elegancia sobria de quien no necesita gritar su poder para que se note. Pero lo más impresionante no era su porte, era su mirada. Había en ella una calma nueva, forjada en el comedor, sellada por la carta de su padre. Damián, Mateo, Bruno, Cristóbal y Rosa la seguían de cerca. Ya no eran un grupo de jefes y empleados, eran algo distinto, personas que habían atravesado juntas una verdad y que salían de ella transformadas. «Señora Arrieta», dijo Damián mientras caminaban hacia la sala de juntas, «no sé qué esté planeando esa gente ahí dentro, pero quiero que sepa una cosa. Pase lo que pase, yo estoy de su lado. Y no por miedo, por convicción». «Lo sé, Damián», respondió Isabel sin detenerse. «Y esa frase, viniendo de ti, vale más que cualquier acción de la empresa». Cruzaron el pasillo y ante ellos se abrió la puerta de la gran sala de juntas. Alrededor de una mesa larga y pulida estaban sentados varios miembros de la junta directiva, hombres y mujeres de gesto severo, papeles ordenados frente a ellos. Y a la cabecera, ocupando el lugar que no le correspondía, estaba un hombre de sonrisa afilada al que Isabel reconoció de inmediato. Ernesto Valdés, el director financiero, la mano derecha que su padre había dejado al frente de los números años atrás. «Isabel», dijo Ernesto sin levantarse, con una cordialidad tan falsa que hería. «Qué sorpresa verte por aquí. Después de tanto tiempo desaparecida, empezábamos a creer que ya no te importaba el legado de tu padre». «El legado de mi padre me importa más que a nadie en esta sala», respondió Isabel con serenidad, avanzando hacia la mesa. «Por eso volví. Pero veo que a ti te importa de otra manera, Ernesto, sentado en su silla convocando reuniones a mis espaldas». Ernesto sonrió y con un gesto teatral extendió unos documentos sobre la mesa. «No es nada personal», dijo. «Es una cuestión de responsabilidad. Tú abandonaste la empresa, te fuiste sin dar explicaciones y dejaste el grupo a la deriva durante todo este tiempo. La Junta tiene la obligación de proteger la compañía, y una compañía no puede estar en manos de alguien que huye cuando las cosas se ponen difíciles.
Miró a los demás miembros buscando aprobación. Proponemos transferir el control operativo a una gestión más estable, la mía. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miembros asentían, incómodos pero convencidos por el discurso de Ernesto. Otros bajaban la mirada, sin atreverse a contradecirlo. Isabel no se inmutó. Colocó las manos sobre el respaldo de una silla y miró a Ernesto directamente a los ojos. «Tienes razón en una cosa», dijo. «Me fui, cargué con 2 pérdidas que estuvieron a punto de romperme y en lugar de enfrentarlas, huí. De eso no me escondo. Lo reconozco delante de todos ustedes». El murmullo se detuvo. No esperaban esa honestidad. «Pero tú, Ernesto», continuó Isabel, y su voz se afiló como el borde de una verdad, «no aprovechaste mi ausencia para proteger la empresa. La aprovechaste para servirte de ella». Ernesto perdió la sonrisa por un instante. «Cuidado con lo que insinúas», dijo. «Aquí todos conocen mi trabajo. Llevo años sosteniendo esta compañía mientras tú estabas quién sabe dónde». «Sosteniéndola no», replicó Isabel, «vaciándola». Se giró hacia Cristóbal, que traía consigo una carpeta que Isabel le había pedido preparar durante el vuelo de regreso. «Verás, Ernesto, mientras yo trapeaba los pisos de esta torre disfrazada de empleada, no solo escuché a los trabajadores, también revisé cosas que un director financiero jamás imagina que una señora de la limpieza podría mirar. Papeles olvidados en las papeleras, documentos que se creían destruidos y, sobre todo, las cartas de decenas de trabajadores despedidos sin motivo en los últimos tiempos. ¿Sabes qué tenían todas esas cartas en común? Ernesto guardó silencio. Su rostro empezaba a tensarse. Que cada despido injustificado, continuó Isabel, venía acompañado de un ajuste en las cuentas. Cada trabajador que echabas a la calle, cada puesto que eliminabas, se traducía en un dinero que desaparecía de los fondos de la empresa y jamás volvía a aparecer, empezando por el fondo de ayuda a los empleados. Ese que mi padre creó con tanto amor, ese que tú vaciaste hasta dejarlo en cero. Un silencio helado cayó sobre la sala. Los miembros de la junta que antes asentían, ahora miraban a Ernesto con otros ojos. Eso es una acusación grave», balbuceó Ernesto, y por primera vez su seguridad se agrietó. «No tienes pruebas». «Las tengo», dijo Isabel con firmeza, y Cristóbal abrió la carpeta sobre la mesa, extendiendo los documentos ante la vista de todos. «Aquí está cada movimiento, cada cifra, cada firma tuya. Le pedí a Cristóbal que las ordenara porque él, a diferencia de ti, todavía tiene conciencia y decidió estar del lado correcto». Cristóbal, con la voz temblorosa pero firme, asintió. «Es verdad», confesó ante la junta. «Durante mucho tiempo callé por miedo. El señor Valdés me amenazaba con dejarme sin empleo si hablaba, pero ya no puedo seguir callando. La señora Arrieta tiene razón en todo». Ernesto se puso de pie de golpe, con el rostro descompuesto. «Esto es una emboscada», exclamó. «Ustedes no tienen idea de lo que hace falta para dirigir una empresa de este tamaño. Yo la mantuve a flote». «No, Ernesto», dijo una voz nueva, cálida y firme, desde el fondo de la sala. Todos se giraron. Era Rosa. La anciana portera avanzó despacio hacia la mesa, con esa dignidad tranquila que dan los años y la honestidad. «Yo abro las puertas de esta torre desde antes de que usted supiera dónde quedaba», dijo Rosa, mirándolo sin miedo. «Vi entrar a don Aurelio cada mañana, y jamás lo vi pasar junto a un trabajador sin saludarlo por su nombre. Lo vi a usted también, señor Valdés. Vi cómo dejó de saludar, cómo empezó a mirar a la gente como si fueran muebles. Y sé lo que hizo con el fondo, porque muchos de esos trabajadores despedidos vinieron a llorar a mi portería antes de irse». Su voz se llenó de emoción contenida. «Usted no sostuvo nada, señor. Usted rompió el corazón de esta casa». Las palabras de Rosa cayeron sobre la sala con un peso que ningún documento habría logrado, porque no venían del poder ni del dinero,
Venían de la memoria viva de un lugar. Varios miembros de la Junta bajaron la cabeza, avergonzados de haber estado a punto de respaldar a Ernesto. Isabel se acercó entonces a la cabecera de la mesa, al lugar que le pertenecía por derecho y sobre todo por convicción. «Ernesto Valdés», dijo con voz clara, «quedas relevado de tu cargo en este mismo instante. Los documentos pasarán a manos de quien corresponda, y responderás por cada peso que le quitaste a esta empresa y a su gente, no por venganza, sino porque la justicia también es una forma de cuidar a los que quedan». Ernesto miró a su alrededor, buscando un solo rostro que lo respaldara. No encontró ninguno. Derrotado, recogió su saco en silencio y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y con un último gesto de rencor dijo: «¿Crees que porque sabes pilotar un helicóptero ya puedes dirigir un imperio? Vas a fracasar, Isabel, como fracasaste al huir». Isabel lo miró sin una gota de odio, solo con la serenidad de quien ya no le teme a esa palabra. «Tal vez», respondió, «pero si fracaso, será intentando levantar a la gente. Y prefiero 1000 veces fracasar tendiendo una mano que triunfar pisando cabezas». Ernesto no supo qué responder. Salió de la sala, y con él salió también la vieja sombra que había oscurecido la empresa durante demasiado tiempo. El silencio que quedó después fue distinto. Era el silencio de un nuevo comienzo. Isabel se volvió hacia los miembros de la Junta, que ahora la miraban con un respeto genuino. «Sé que muchos de ustedes dudaron de mí», dijo, «y lo entiendo. Me fui cuando más me necesitaban, pero les prometo algo. A partir de hoy no vuelvo a huir. Vamos a reconstruir esta empresa como mi padre la soñó. No como una torre desde donde mirar a los demás hacia abajo, sino como unas manos abiertas que sostienen a quien lo necesita. Empezando por dentro, por cada trabajador de esta casa». Uno a uno, los miembros de la Junta comenzaron a asentir, y luego, sin que nadie lo ordenara, se pusieron de pie y aplaudieron, no al poder, a la verdad. Cuando la reunión terminó y la sala fue quedando vacía, Damián se acercó a Isabel. Traía el rostro iluminado por algo que hacía mucho no sentía: propósito. «Lo logró», dijo. «Recuperó todo». «No», respondió Isabel con una sonrisa suave, mirando por el ventanal hacia la ciudad. «Todavía no recuperé lo más importante». Se giró hacia él y hacia Mateo, que esperaba junto a la puerta. «Hay una promesa que hice y que aún no cumplí del todo. Una que tiene que ver con un muchacho valiente y con un hermano que lo espera cada noche». Mateo levantó la mirada, sorprendido. «Damián», dijo Isabel, «ven conmigo. Tú y yo tenemos un último lugar que visitar hoy, y creo que lo que vas a ver ahí va a terminar de cambiarte para siempre». El lugar al que Isabel los llevó no era una torre ni un helipuerto. Era un hospital sencillo, de esos que sostienen a la gente que nadie más sostiene. Mateo, al reconocer el camino, sintió que el corazón se le aceleraba. «Señora Arrieta», dijo con la voz entrecortada, «aquí es donde está mi hermano». «Lo sé, Mateo», respondió Isabel con dulzura. «Por eso vinimos». Subieron hasta una habitación luminosa, muy distinta a la que Mateo había conocido durante las madrugadas más duras de su vida. Y al entrar, el joven se quedó paralizado. Su hermano menor, que tantas noches había despertado asustado buscándolo, ahora estaba sentado en la cama con mejor color en el rostro, rodeado de cuidados que hasta hacía poco parecían un sueño imposible. «¡Mateo!», exclamó el niño al verlo, con una sonrisa que iluminó la habitación entera. Mateo corrió hacia él y lo abrazó, incapaz de contener las lágrimas. El personal médico se acercó a Isabel con una noticia que ella ya intuía. «El tratamiento está respondiendo mejor de lo que esperábamos», explicaron. Empezó en cuanto se activó el respaldo del grupo Arrieta. «El niño va a recuperarse. Solo necesitaba lo que ahora por fin tiene». Mateo se giró hacia Isabel y no encontró palabras.
Solo pudo mirarla con una gratitud tan honda que le temblaba el cuerpo entero. Usted le devolvió la vida a mi hermano, logró decir. No, respondió Isabel con ternura. Tú se la sostuviste cada noche, sin rendirte jamás. Yo solo abrí una puerta que nunca debió estar cerrada. El fondo que ayudó a tu hermano es el mismo que mi padre creó y que otros vaciaron. Hoy vuelve a hacer lo que nació para hacer, cuidar a los que cuidan. Y va a llevar tu historia como ejemplo, Mateo. Porque un muchacho que trabaja de día, reparte de noche y vela de madrugada por alguien que ama, merece que el mundo entero aprenda de él. Damián, que observaba la escena desde la puerta, sintió que algo terminaba de acomodarse dentro de su pecho. Recordó al joven al que había gritado por una tubería, y comprendió que la verdadera medida de un hombre nunca estuvo en lo que exige, sino en lo que es capaz de cargar por otro en silencio. Mateo, dijo Damián acercándose, a partir de hoy, tu horario cambia. Vas a trabajar solo de día, con el sueldo completo, para que puedas estar con tu hermano por las noches, y los repartos, déjalos, ya no hacen falta. Bajó la mirada avergonzado. Es lo mínimo que puedo hacer después de haber sido tan ciego. El joven quiso protestar, pero Isabel le puso una mano en el hombro. «Acéptalo», le dijo con una sonrisa. «Un hombre que aprende a pedir perdón necesita que le dejen repararlo. Es parte de sanar». En ese momento Bruno, que había permanecido callado durante todo el trayecto, dio un paso al frente. Había sido el que más reía en la azotea, el que más celebraba las burlas de su jefe, y quizás por eso era el que más había cargado en silencio desde entonces. «Yo también quiero hacer algo», dijo, con la voz insegura de quien no está acostumbrado a hablar desde el corazón. Todo este tiempo reí de cosas que no tenían gracia, porque tenía miedo de no encajar. Me convertí en la sombra de alguien, en lugar de ser una persona. Miró a Mateo. Si me lo permiten, quiero ayudar a organizar el fondo. Que ningún trabajador de esta empresa vuelva a pasar solo por lo que tú pasaste. Quiero que mi nombre sirva por fin para algo bueno. Isabel lo miró con aprobación sincera. «Bienvenido, Bruno», dijo. «Hace falta más valor para dejar de reír por miedo que para reír por costumbre. Acabas de encontrar el tuyo». Cuando salieron del hospital, la tarde caía suave sobre la ciudad. Se detuvieron un momento frente a la entrada y fue entonces cuando Damián, que llevaba rato observando a Isabel, se atrevió a preguntar algo que le rondaba desde el primer día. «Señora Arrieta, ¿puedo hacerle una pregunta? Aquella mañana en la azotea, cuando encendió el helicóptero, se le cayó del bolsillo la tarjeta con su nombre, la que lo cambió todo». Dudó. ¿Por qué la llevaba encima, disfrazada de empleada? ¿No arriesgaba con eso que la descubrieran? Isabel sonrió y llevó la mano al bolsillo, sacando aquella misma tarjeta. La sostuvo entre los dedos con una ternura especial. «La llevaba a propósito», confesó. «Cada mañana, antes de ponerme el uniforme, la guardaba junto a mi corazón. Era mi promesa. Me recordaba quién era de verdad, incluso cuando el mundo me trataba como si no fuera nadie». Miró la tarjeta con los ojos húmedos y me hacía una advertencia silenciosa. Que el día que decidiera revelar mi nombre, tenía que ser porque de verdad había visto la verdad de esta casa, no antes. Esa tarjeta no se cayó por accidente, Damián. Se cayó el día exacto en que ya no hacía falta seguir escondida. Damián guardó silencio, conmovido. Había creído que aquel momento en la azotea fue una casualidad, y descubría ahora que fue el final de una promesa que aquella mujer se había hecho a sí misma en la soledad de cada amanecer. Los días que siguieron trajeron cambios que se sintieron en cada rincón de la empresa. El fondo de ayuda volvió a llenarse y esta vez llevó un nombre nuevo, pintado con orgullo en la entrada del edificio. Fondo Aurelio y Tomás, para los que sostienen a otros.
porque Isabel decidió que las dos personas que le enseñaron el valor de tender la mano merecían seguir haciéndolo a través de ella, para siempre. Y una tarde de cielo despejado, todo confluyó en un solo lugar, el comedor Aurelio, en el barrio donde comenzó la historia. Isabel había organizado allí una reunión que no era de negocios, era de familia, la verdadera. Estaban Rosa, con su eterna taza de café. Estaba Mateo, con su hermano ya recuperado, correteando entre las mesas con los demás niños. Estaban Bruno y Cristóbal, sirviendo platos con delantales puestos, transformados. Y estaba Damián, que ya no parecía el hombre de la torre, sino el del comedor. Isabel subió a una pequeña tarima y pidió la palabra. La gente del barrio, los trabajadores, los niños, todos guardaron silencio. Hace no mucho, comenzó, un hombre me ordenó pilotar un helicóptero para burlarse de mí. Creyó que me humillaba, y en realidad, sin saberlo, me devolvió a la vida. Buscó a Damián con la mirada y le sonrió sin rencor, porque ese día tuve que decidir si seguía siendo invisible o si por fin me atrevía a volar de nuevo. Y elegí volar. Damián bajó la cabeza, con una emoción que ya no le daba vergüenza. Aquella mañana me hizo una promesa en broma, continuó Isabel, y una chispa cálida le iluminó los ojos. Dijo que se casaría conmigo si lograba encender esa máquina. Bien, señor Robles, sonrió con dulzura. Rechacé su propuesta entonces, y la sigo rechazando ahora, porque mi corazón ya tiene dueño, y siempre lo tendrá. Pero le propongo algo mucho más grande que un matrimonio. Le propongo una alianza, la de dos personas que se equivocaron, que huyeron cada una a su manera y que decidieron volver. Le ofrezco caminar juntos, no hacia arriba, sino hacia adentro, hacia toda esta gente. ¿Acepta? Damián levantó la mirada, con los ojos brillantes, y su respuesta salió firme y verdadera. Acepto, con todo mi corazón. El comedor entero estalló en aplausos. Pero no eran los aplausos serviles de la azotea aquellos que nacían del miedo. Eran aplausos limpios, de personas que celebraban algo real, la prueba viva de que nadie está tan perdido que no pueda encontrar el camino de regreso. Cuando la tarde se tiñó de dorado, Isabel se apartó un momento del bullicio. Salió al descampado, junto al helicóptero de su padre, y miró al cielo. El mismo cielo que había amado a Aurelio, el mismo que se había llevado a Tomás, y al mismo tiempo lo había vuelto eterno. «Lo logramos, papá», susurró. Volví al suelo, y esta vez no para caer, para levantar. Una brisa suave le acarició el rostro, moviéndole el cabello, como una respuesta que solo el corazón sabe escuchar. Y por un instante, Isabel sintió que los dos hombres que había amado estaban allí, sonriéndole desde algún lugar donde el cielo y el suelo por fin se tocan. Rosa se acercó despacio y se detuvo a su lado. «Su padre estaría orgulloso, mija», dijo la anciana. «Y Tomás también». «Lo sé», respondió Isabel, y por primera vez lo dijo sin una sola lágrima, solo con una paz inmensa. «Porque aprendí lo único que ellos siempre quisieron enseñarme, que la altura no vale nada si no la usas para acercarte a los que están abajo, que la grandeza de verdad no está en el cielo que alcanzas, sino en las manos que levantas mientras vuelas». Detrás de ella, el comedor se llenaba de risas, de niños jugando, de gente que comía con dignidad, de hombres transformados sirviendo a otros. La torre más alta de la ciudad seguía brillando a lo lejos, pero Isabel ya sabía la verdad más importante de todas, que el cielo nunca estuvo allá arriba. El cielo, el verdadero, siempre había estado aquí, en el suelo, en la gente, en cada mano que se atreve a levantar a otra. Y esa tarde, bajo un cielo despejado, esa mujer que un día fue invisible comprendió que por fin había vuelto a casa.